Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que vamos a trabajar hoy, llamado la República Aristocrática. La clase de hoy solo vamos a ver la parte de características, costumbres de las personas que vivían en este periodo de la historia del Perú. No vamos a hablar de presidentes, solo vamos a ver la parte política, la parte social y la parte económica de este periodo llamado la República Aristocrática del Perú. Muy bien, comencemos. Una pequeña introducción. El historiador peruano llamado Jorge Basadre Braham clasificó a este periodo de la historia del Perú República Aristocrática. Me preguntarán, profesor, república sí sé qué es, pero aristocrática, ese término aristocrático. Para Graham, para Jorge Basadre, la república aristocrática es el periodo en el cual grandes familias con mucho dinero, muchas empresas, van a gobernar el Perú. Si no gobiernan directamente en la política, van a gobernar a través de personajes que van a llegar al poder, pero que tienen influencia aristócrata. Así que este periodo de la historia del Perú, que va a comenzar aproximadamente entre 1899 y va a durar hasta 1919, las familias van a estar, como se dice, en un ambiente muy cómodo. Van a tener muchos privilegios, las grandes familias, los grandes hacendados. Y al Estado peruano le convenía, ya que pagaban impuestos. Y si pagas impuestos, no hay problema. Contigo no me meto. Una forma de resumir. ¿Qué es lo que pasa? En esta república aristocrática, como ya he mencionado, las familias ricas tenían apoyo, mucho apoyo de parte del Estado, de parte del gobierno. En ese entonces era el partido más fuerte, que tenía gran influencia con las familias oligarcas o ricas en el Perú, el Partido Civilista, que también tiene orígenes aristócratas. Muy bien, vamos a analizar el aspecto social de la República Aristocrática, algunas características y la forma de pensar de las personas que lo comprendían. Por ejemplo, en el aspecto social, la República Aristocrática se divide en tres sectores socioeconómicos: la clase alta, la clase media y el pueblo o el sector popular. Vamos a ver algunas características de la clase alta, a gente más pudiente, con mucho dinero, que hasta podía corromper, comprar, sobornar. La clase alta, o también llamada oligarquía. Estas personas, muy aparte de que tenían mucho dinero y empresas, se reconocían por su linaje. Profesor, ¿qué cosa es el linaje? El linaje es pertenecer a un grupo o a una casta, o sea, ser parte de una familia. Por ejemplo, los Miro Quesada, una familia muy influyente y muy poderosa en el Perú. Por ejemplo, los Orbegoso, los Lizarzaburu, los Lavalle, entre otras familias muy poderosas en el Perú. Se reconocían por el apellido. Tú mencionabas un apellido, Miro Quesada o Lavalle, y se te venía a la mente, es una persona con mucha influencia económica y política. Por eso se reconocían los sectores, como se dice, los sectores de la alta sociedad. ¿Cuáles eran las características del sector oligarca o de la clase alta peruana? Estos señores, mujeres, varones en general, muy pudientes, con mucho dinero, como tenían esta forma de poder gastar producto del dinero, como tenían mucho dinero, ¿qué es lo que hacían? Se iban a Europa. ¿Cuáles eran los lugares favoritos de los aristócratas, de los oligarcas peruanos? Francia e Inglaterra.
Se iban a Inglaterra, se iban a Francia, se iban a pasear. Es más, muchos aristócratas, oligarcas, vivían o tenían casas en Europa, en estos países. Además de esto, otra característica de los oligarcas peruanos era que una vez estando en Europa, no solo vivía y se alimentaba, sino que, en pocas palabras, estaban a la moda. O sea, la moda que se vestía en París, o la vestimenta que se vestía en París, en Francia, esa moda lo transportaron al Perú. Venían desde esos países, llegaban al Perú vestidos de una forma distinta a las demás, distinta a diferencia de la vestimenta de los demás pobladores peruanos, ¿ok? La última moda de Francia y de Inglaterra. Muy aparte de esto, las personas oligarcas, los oligarcas, no se comportaban como el pueblo, sino que su forma de comportarse era totalmente distinta. A estos oligarcas desde pequeños les enseñaban etiqueta. Y me van a preguntar, profesor, ¿qué cosa es la etiqueta? La etiqueta son los modales, el comportamiento en la mesa, ¿ok? Cómo se debe comer, qué tipo de cubierto se debe utilizar para comer, para que se vea la cuchara más pequeñita, el cuchillo, cómo cortar, cómo limpiarse la boca, todo esto es parte de la etiqueta. Todo eso se le enseñaba a los oligarcas y a toda su familia. Y se le enseñaba también conductas, o sea, cómo se debe caminar, cómo se debe hablar, cómo se debe dirigir un oligarca a otra persona, ¿ok? Pero no se olviden que la República Aristocrática no todo fue dinero, claro. También habían problemas que surgieron. Por ejemplo, la discriminación. El oligarca discriminaba a las personas del pueblo, los ninguneaban, hasta se burlaban por su precariedad, los veían como inferiores. Eso estuvo muy marcado en esta república aristocrática, el racismo, la discriminación. Luego continuamos con la clase media, vamos bajando a nivel socioeconómico, la clase media. La clase media peruana estaba compuesto por ¿quiénes? Por los profesionales, estaba compuesta por pequeños empresarios, estaba compuesta por personas que trabajaban en lo que es la agroexportación, la exportación y la importación. Ellos no tenían empresas de agroexportación, ellos trabajaban para un oligarca que sí era dueño de una empresa agroexportadora. Estos señores de la clase media trabajaban para el oligarca y a cambio recibían un sueldo. También los que trabajaban en banco eran parte de la clase media, así como los que trabajaban en almacenes, por si acaso. Los que trabajaban en almacenes no cargando cajas, no cargando bultos, sino en la parte logística. Por ejemplo, este producto debe ir a tal lugar, debe estar a tal hora, debe llegar, todo esto. La parte logística estaba comprendido aquí en los almacenes. Todo este sector peruano de la clase media, como se dice, no era ni rico ni pobre, tenía lo necesario para poder tener ciertas comodidades. Pero los integrantes de la clase media eran vulnerables. ¿Por qué? Porque también había abuso por parte de los oligarcas hacia la clase media y hacia el pueblo. También eran, de cierta forma, abusados. ¿Ok? No había derechos laborales como hoy sí lo tenemos. Pasamos al sector popular, que es la gran mayoría de trabajadores en el Perú. El sector popular estaba comprendido por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, obreros. ¿Quién es un obrero? Un obrero es un trabajador, pero de fábrica, que trabaja en fábricas. Es un obrero. Esta es una pequeña característica de cada sector. Nos hace ver no solo la parte económica, sino la parte social, cómo era el trato
del oligarca hacia la persona de clase media y el pueblo. Era un trato muy vertical, era un trato muy autoritario. Como tenían mucho dinero, se creían mejor que los demás. Por eso los explotaban. Dejamos la parte social y nos vamos a la parte económica, que es el fundamento de esta república aristocrática. En la parte económica, el Perú se dedicaba a extraer y exportar materia prima, como por ejemplo, en el dibujo que ven en la pizarra, pueden observar tres imágenes. Lo de negro que vemos aquí representa los minerales, la minería. Lo que vemos aquí representa caña de azúcar. La caña de azúcar se explotó en toda la costa peruana. Y lo que vemos aquí es un copo de algodón. Les voy a explicar qué significa el mineral, la caña de azúcar y el algodón. Resulta que en el Perú le producía grandes ganancias a los oligarcas y también al Estado peruano, porque el Estado peruano le cobraba, claro, intereses. ¿A quién? A los oligarcas. Pero entre Estado y oligarca, ¿quién ganaba más? Los oligarcas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El Perú, su fuerte, la actividad económica que le producía más ingresos era la agroexportación, porque estaba de moda en Europa y en el mundo el uso del algodón. ¿Para qué sirve el algodón? Por ejemplo, pueden observar mi polo está hecho de algodón, en gran parte está hecho de algodón. Así que el algodón en la República Aristocrática fue muy importante, demasiado importante. En Europa, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, solicitaban algodón. Y resulta que nuestro algodón, llamado Tanguis, que es un algodón que se utiliza en el Perú, era muy cotizado. ¿Por qué? Por su calidad y por su bajo costo. Así que nuestro algodón era exportado hacia Europa. Estaba de moda usar algodón. La caña de azúcar también. La caña de azúcar, luego de un proceso, se transforma en unos cristales pequeñísimos llamados, su mismo nombre lo dice, azúcar. ¿Ok? Para endulzar todo tipo de bebidas. ¿Y qué más? La minería. Muy bien. En la parte de agroexportación, o sea, extraer el producto y luego venderlo al extranjero. Como ya había explicado, el algodón y la caña de azúcar eran muy cotizados en toda Europa a finales del siglo XIX y en todo auge del siglo XX. Pero no nos olvidemos de lo que está aquí. ¿Qué es esto? El boom cauchero. En el Perú también, en finales del XIX y siglo XX, estaba de moda también el caucho. Del árbol del caucho se extraía una sustancia blanquecina, tipo gomosa, llamado el caucho. Me van a preguntar, profesor, ¿y para qué sirve el caucho? El caucho se usaba ¿para qué? Para utilizarlo como revestimiento de las llantas. ¿Ok? Para eso se usaba el caucho y también para las pistas. Pero el boom cauchero se va a dar en la región amazónica, en Iquitos sobre todo. Ahí se encuentran los árboles caucheros. Y profesor, el algodón y la caña de azúcar, ¿dónde lo conseguían o dónde lo cosechaban? La caña de azúcar y el algodón se desarrolla en plena costa. O sea, el lugar idóneo para el algodón y para la caña de azúcar es la costa norte del Perú. Y en el caso del caucho, el lugar idóneo es la Amazonía. ¿Okay? Dejamos la parte agroexportadora y nos vamos a lo que es la minería. En lo que es minería, también fue la segunda actividad económica más importante de todas en el Perú. Pero hubo un problema. Para poder extraer minerales en el Perú hace falta mucho dinero, grandes capitales. Y resulta que los capitales nacionales
no tenían esta gran cantidad de dinero, no habían tantos capitales nacionales. ¿Por qué? No tenían dinero. Y como resultado, los capitales extranjeros van a reemplazar a los nacionales para poder extraer grandes cantidades de minerales, toneladas. Es por eso que la minería no estuvo impulsada por el capital nacional, el peruano, no. Mientras que los capitales extranjeros sí, como invertían mucho dinero, ¿ok? Van a recuperar mucho dinero. Y acá viene la parte negativa. Los capitales extranjeros invertían mucho dinero y después de recuperar todo lo invertido, seguían ganando más y más dinero. Y me van a decir, profesor, pero usted dijo de que las grandes empresas que van a extraer minerales tienen que darle al país eh, impuestos. Claro, los capitales extranjeros que extraían el mineral sí le pagaban al Perú impuestos, pero pagaban muy poco para lo que ellos ganaban. Y todo ese capital, o sea, todo ese dinero producto de la venta de minerales, se lo llevaban ¿a dónde? A sus países de origen. Y lo que dejaban en el Perú en impuestos era muy, pero muy poco. Ese fue el gran problema, que el Estado peruano no supervisaba la cantidad de mineral que se extraía. Y otro problema más, que no cobraba una cantidad regular a estas empresas mineras. Por lo tanto, perdía el Perú. Una empresa minera muy importante que se especializaba sobre todo en extraer grandes cantidades de cobre fue la empresa Cerro de Pasco Mining Corporation. Esta empresa se dedicó a extraer cobre en grandes cantidades. Se calcula que el 70% de la extracción de cobre en el Perú solo correspondía a esta empresa, Cerro de Pasco Mining Corporation. Esta empresa era de origen estadounidense y obtenía grandes ganancias por extraer cobre. No solo había cobre en el Perú, las empresas mineras en el Perú también iban a extraer vanadio, mercurio, plomo, zinc, entre otros. Pero de todos los minerales, el que produce más divisas, más ingreso, es el cobre. Dejamos de lado la minería y nos vamos al norte, o sea, Piura, Tumbes. ¿Qué pasaba en estos lugares? Se descubre reservas de petróleo. Y al descubrirse las reservas de petróleo, van a venir capitales estadounidenses para extraer el petróleo que se encuentra en el subsuelo. Y me van a preguntar, y profesor, ¿para qué sirve el petróleo? Por ejemplo, hace funcionar máquinas, sirve también para construir pistas y otros derivados, pero sobre todo como combustible, el famoso oro negro. Así que, como se pueden dar cuenta, el Perú en el aspecto económico tenía diversas fuentes para poder extraer, vender y ganar. No como debía ser, pero había cierta ganancia. ¿Ok? Ahora, en lo que es industria incipiente, ¿qué es la industria incipiente? O sea, es una industria básica, por ejemplo, industria eléctrica, industria de transporte. En el Perú apareció, por ejemplo, la compañía de ferrocarril Urbano Lima, una compañía de ferrocarriles tipo eléctricos. ¿Ok? Aparece la sociedad de alumbrado eléctrico que se encargaba de poner luz en las calles, en los faros, en los postes, en las casas. Y en la parte política, ¿qué es lo que pasaba? El capital que se acumulaba producto de la venta de materia prima, ¿ok? Todo este capital era concentrado ¿en dónde? En Lima. O sea, la administración, la fiscalización de estas actividades estaba en manos de la capital llamada Lima. ¿Ok? Mientras que en las regiones
el que tenía el poder sobre las regiones y lo administraba y hacía lo que quería, en cierta forma, eran los gamonales y los hacendados. ¿Quiénes son los gamonales? ¿Quiénes son los hacendados? Un gamonal es el dueño de tierras que maneja muchos trabajadores. ¿Y quién es un hacendado? Una persona que tiene varias casas y también posee tierras. Los dos tienen mucho poder político y económico. Esta etapa de la República Aristocrática fue muy positiva, claro, para la oligarquía, para el Estado, pero fue negativa para el pueblo, que prácticamente era maltratado, era explotado, no había leyes laborales que los protegieran, y aparte, muy aparte, eh, subsistían, no tenían comodidades, sino que el día a día era de subsistencia. Es un tema bien interesante que nos ayuda a reflexionar cómo vivió el Perú, cómo vivía la población en este periodo de la historia. Aunque viendo el tema, en la actualidad no ha cambiado mucho que digamos, porque sigue habiendo discriminación, sigue habiendo grupos de poder, o sea, personas con mucho dinero en el Perú, sigue habiendo ciertos problemas sociales. Eso nos va a ayudar a reflexionar qué cambios se debería hacer para el bien de la sociedad y que todos nos beneficiemos. Bueno, eso sería todo. Gracias.